That's right. Ahí está. Ah, qué caray. Taca 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 taca. Ah, madre santa. No. No quiere. Ok, that's right. Hola niños, buenos días. Madrugando a mediodía. Buenos días muchachos. Ay. That's right. Ah, que ya los veo. Ya los veo chicos, ya los veo. Ya los veo. ¿Qué dice? Onda profe, apenas terminé de ver la clase ayer. No puede estar en el live, dice Axel. Híjoles Axel, ayer sí me dejaron solos. Chicos, pero bueno, no hay bronca. Ahí se quedan las clases en el YouTube. No hay bronca chicos, entonces déjenme preparo mis colorcitos en lo que ustedes sacan sus cuadernitos o lo que vayan a ocupar, porque está muy cortita la clase, es muy interesante, me encanta, amo este tema, menos los parásitos, esas cosas me dan mucha cosa, pero hay que dar el tema. Entonces chicos, malas noticias, me estoy enfermando, pero vamos a darle con todo, bacteriología y virología. ¿Qué quiere decir esto chicos? Vamos en la clase 8 de 22. Madre santa, ya casi vamos a la mitad. Wow, y eso ni siquiera ha pasado. No ha pasado ni un mes muchachos que empezamos el curso. Me lleva la que me trajo. Me estoy desgastando, madre santa. Pero bueno chicos, vamos a darle con todo a esta sesión. Pues bueno, ¿quién ha llegado? Dice por ahí. Amamos la bacteriología, dice Jessy. Yo no me da un poco de cosa, pero vamos a darle. Parásitos. Justo andaba mirando el material de parasitología, que por cierto ya lo pueden encontrar en plataforma, chicos. Ya pueden ver el tema de la clase 9, los de premedicina. Pero sí, chicos. Ay, no. Estaba viendo fotos de cómo se ven ¿cómo se llama? Las lombrices en los estómagos, en el estómago. Ay, caray. Pero bueno, chicos, ya ni modo. Así es la vida. Bien, chicos, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Bacteriología y virología. Recordemos que esto aparece en el temario como morfología de virus, parásitos, hongos y bacterias. Entonces, para no ver los cuatro en una misma sesión, porque es mucha información, y aparte la clase estaría durando como 3 horas, lo dividimos en 2 partes, bacteriología y virología, y el otro vamos a estar viendo micología y parasitología. Entonces, la bacteriología, ciencia que estudia las bacterias, virología, ciencia que estudia los virus, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Esta clase no es para biología, no Axel, es para premedicina, pura premedicina aquí, papá. Aquí dice premedicina, Axel. Entonces, si no te toca premedicina, Axel, puedes descansar. Que no estaría mal que vieras la parte de bacteriología, pero pues si sientes que te vas a saturar mucho, entonces pues ponlo, ¿vale? Es para puro los de premedicina el día de hoy, chicos. Entonces, bueno, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué hola chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy toca nuestra clase número 8 del módulo de premedicina, que es bacteriología y virología. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en la sesión del día de hoy. Bien, sigue abierto nuestra convocatoria, chicos, para el sorteo de las 8 guapo guías, chicos. Claro que sí. Ojo, el concepto de anatoguías no es un concepto real, ¿ok? Nosotros lo inventamos, ¿vale? Anato de anatomía, guía, pues es una guía. Que realmente no es una guía, es un cuaderno para pintar, nada más, ¿ok? Y pues está bien gruesote. Por cierto, chicos, está bien gruesote, está bien pesado. Me cayó el día de ayer en mi pie, y pues me llevé una fractura. Pero está pesado, chicos, entonces está muy bonito, vale la pena que tú ingreses a la universidad, ¿ok? Con una de estas cositas, y pues bueno, qué mejor que hayas estudiado con nosotros y que te hayas llevado una de estas. Son 8, no una, no 2, no 3, son 8. Entonces, pues bueno, lo único que tienes que hacer es enviarnos tu evidencia de que estuviste en nuestra clase, tu apunte, obviamente, de que estuviste en nuestra clase, envíalos a nuestro Instagram, a nuestro mensajito, obviamente regístrate
porque pues de nada sirve que nos envíes material si no estás registrado en el enlace, ¿vale? De que te registres en el enlace y ahí puedas poner tus datos, tu número, tu usuario de Instagram para que nosotros podamos ubicarte, ¿vale? Que hay 2 personitas ahí que no se han registrado y están enviando evidencia. Entonces está bien, pero necesitamos que se registren, chicos. Cuídate mucho, Jessy. Adiós, adiós. Entonces, pues aún estamos abiertos. ¿Quién es el primero? ¿Quién va a la delantera? Axel. Obviamente que tú vas en la delantera, vas arrasando, dice por ahí. Pero por ahí una personita te está pisando los talones. Entonces, vamos a darle, chicos. Recuerden que aún sigue abierta nuestro plan del 50% de descuento. No te vas a arrepentir, créeme. Es un muy buen material, ¿ok? Muy buen material con garantía de 12 meses, ¿ok? No solamente accedes al plan del G3. Si tú no entras en el G3 o tú no entraste en esta segunda vuelta, tú puedes aplicar para la primera vuelta del próximo año y adquirir el material del G1 y del G2 y créeme, es una muy gran oferta, ¿ok? Y aprovechalo porque el próximo año va a ser más caro, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a darle con todo. Entonces, contenido de la sesión del día de hoy, vete para allá. Bacteriología, vamos a estar estudiando primeramente la ciencia o la rama principal que es microbiología médica. De la microbiología médica conocemos pues lo que es el tronco común. Después de ahí nos vamos a la bacteria. Tú ya estudiaste la bacteria, sí, ya sabemos un poco acerca de la bacteria, si vienes de la clase de la célula, tú ya sabes pues qué es la bacteria. Vamos a ver un poco la anatomía, pero nos centramos en sus capas. De las capas nos vamos a su morfología, los cocos, espiroquetas, bacilos. Y después nos vamos a la transferencia horizontal de genes, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar viendo de bacteriología. Y y después nos vamos con virología. Esto es algo un poco más sencillo, más corto, lo que es el virus. Vamos a ver la naturaleza viral, la anatomía, la morfología y la replicación de los virus. Muy cortita la sesión del día de hoy. A ver si nos aventamos unos 50 minutitos de sesión. Entonces, pues bueno, vamos a darle a ver qué rollo con esta parte. Bacteriología. Entonces, aquí nos quedamos, chicos. Vamos allá. A ver. Let's go. Bien, ok, tap, chicos, muy importante. Ok, bien, no me queda mucho tiempo. Ya se la sabe. Vale. Entonces, la microbiología médica, muchachos, va a ser nuestra rama de la microbiología general. ¿Y qué es la microbiología? Es aquella rama de la biología que va a estudiar todos los seres microscópicos. Por algo se le llama micro de pequeño, microscópico, ¿vale? La vida microscópica, que vamos a estudiar solamente los microorganismos, pero en el enfoque patógeno, ¿ok? O sea, microorganismos que afectan al ser humano, o sea, que le llegan a provocar enfermedad. Esa va a ser nuestro enfoque principal de la microbiología, ¿ok? Microorganismos sí, pero estudiarlos como agentes patógenos. ¿Cómo es que estos pueden llegar a provocar enfermedad en los seres humanos, ¿vale? Entonces, los vamos a estudiar como agentes patógenos o como microbiota normal. Pero nos enfocamos en agentes patógenos. Eso es lo que va a ser la microbiología médica. Y aunque ustedes no lo crean, chicos, ya estudiamos microbiología. En la clase de cadena respiratoria, no, se llama... Bueno, en la clase 3, aquí de premedicina, cuando estudiamos las características del agente causal, ¿vale? Ahí estudiamos un poco acerca de microbiología médica. Entonces, hoy ya no vamos a estudiar cómo es que reaccionan, sino más bien su morfología, fisiología y anatomía. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Y cuáles son los principales grupos de estudio de la microbiología? Tenemos la bacteriología, que va a estudiar a las famosas bacterias. Órale, ahora sí anda muy fluido la pantalla, chicos. Bacterias. Tenemos a la virología, que va a estudiar a los virus, chicos. A los virus. Tenemos después a la micología, que va a estudiar a los hongos. ¿Ok? Y después tenemos a la parasitología, que va a estudiar, pues, ¿a quién? A los parásitos. Profe, a mi ex, no, a los parásitos. ¿Vale? Vamos a estudiar a los parásitos. Esas son las principales ramas de estudio de la microbiología médica. Hola, Mariel, qué gusto verte. Ya es un poquito, pero bueno, acóplate, mija. ¿Ok? La microbiología médica es eso, rama de la biología que estudia a los seres microscópicos, ¿ok? A los seres vivos microscópicos con el enfoque, ¿ok? De conocer cómo es que afectan al ser humano y cómo es que estos son patógenos o estudiamos desde el ámbito patógeno, ¿vale? Entonces aquí tenemos 4 ramas: bacteriología, bacterias; virología, virus; micología, hongos; parasitología, parásitos, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Bien, entonces,
A partir de esto conocemos a las bacterias, ¿ok? Tú ya te la sabes, son seres unicelulares, ¿ok? Fueron los primeros que existieron en la vida, ¿vale? Son de estructura muy básica, ¿vale? No realizan muchas funciones, no tienen orgánulos membranosos, ¿ok? Su material genético está revuelto en su citoplasma, en una zona llamada, nucleolo, ¿vale? Y pues bueno, sí, esos son las bacterias, ¿ok? Ese es el conocimiento que tú tienes. Vamos a ver. Primeramente, las bacterias son procariotas y unicelulares, ¿vale? Procariotas, o sea, ¿qué significa la palabra procariota, muchachos? Procariota significa sin núcleo, ¿ok? Se caracteriza porque ese no tiene núcleo. Y la pregunta es, ¿en qué le afecta de que no tenga núcleo? De que su ADN o su material genético se encuentra disperso, ¿ok? Se encuentra disperso o muy expuesto. Esto es prácticamente una célula procariota. Unicelular, o sea que son seres vivos de una sola célula, ¿ok? No son pluricelulares, ¿ok? El ADN es circular sin núcleo verdadero, ¿vale? Y se reproducen por fisión binaria. ¿Qué significa eso de fisión binaria? ¿Se parece mucho a la mitosis? No se parece, bueno, sí se parece un poco. Solamente consiste en que tienes a una bacteria, ¿ok? Lo voy a explicar así en rápido. Tiene su material genético y lo que hace la bacteria es que duplica su material genético y a partir de que haya duplicado su material genético, a ver, aquí anda, duplicado su material genético, va a comenzar a dividirse, ¿ok? Se va a dividir todo el citoplasma, ¿vale? Y aparecen dos celulitas nuevas, ¿ok? Y es lo que existe. Aquí no aparece centriolo, aquí no aparecen cromosomas, nada de eso, ¿ok? Entonces, eso es en grandes rasgos lo que es la fisión binaria, ¿ok? No la preguntan en el examen, no la estudiamos, ¿ok? Si no aparece en el examen, no la estudiamos, ¿ok? Para no saturarnos de mucha información. Bueno, hasta ahorita esta es la bacteria, ¿vale? Ahora, vamos a conocer unas estructuras simples, ¿ok? De la bacteria. Primeramente, tenemos a los ribosomas. Tú ya sabes qué es un ribosoma, ¿verdad? Tú ya estudiaste esta partecita. Me da mucho gusto, me alegro por ti. La ribosoma, ¿cuál es su función? Producir proteínas, ¿ok? Esta, ¿qué más tiene? Tenemos citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma es el líquido, ¿ok? Que está dentro de la célula, en este caso de la bacteria. Ok, ya lo sabes, citoplasma. Ahora, las demás estructuras, ¿vale? Son las a las cuales me voy a centrar ahorita, ¿ok? Ribosoma, citoplasma, tú ya lo sabes. Ahora, vamos a conocer el pili, ¿vale? El pili son esas colitas, patitas, manitas que tiene la bacteria. Me encantan esas cositas, son bien preciosas, ¿vale? En microscopio se ven muy bonitas. Los piles, muchachos, son manitas, ¿vale? Que tiene la bacteria. Tienen la función de adherirse a otras células o de adherirse a otras estructuras. Incluso tiene la función de comunicarse. Las entre bacterias se comunican a través de sus manitas, ¿ok? ¿Cómo se llaman las manitas? Se llaman piles, ¿vale? Ahora, sabemos que la célula tiene una región llamada nucleoide, que es en donde guarda su material genético, donde está revuelto. Es como una bolsita donde está metido su material genético. Recordemos que la célula eucariota tiene su material genético bien ordenado, bien guardadito en el núcleo. Es como si fuera una cartera. En cambio, la bacteria no ocupa cartera, sino mete su dinero en una bolsa, ¿ok? Como las abuelitas. No sé si han visto a las viejitas que guardan su dinero en una bolsa de plástico. Lo mismo hace la bacteria, ¿vale? Entonces, también tenemos al flagelo, muchachos. El flagelo es la estructura exterior que le permite dar movilidad a la bacteria. Se mueve como un renacuajo, ¿ok? Como un tiburón, ¿ok? Entonces el flagelo es esa estructura alargada que tiene la función, ¿vale? De darle movilidad. Y después tenemos a nuestro querido plásmido. Mucho cuidado con el plásmido. Ahorita en el plásmido el plásmido es material genético. Y es un material extracromosómico. ¿Qué significa? El plásmido es un material genético que no es propio de la bacteria, ¿ok? Y este material genético o puede ser de dos cosas. Lo adoptó de otra bacteria o en laboratorio se le insertó ese material genético, ¿ok? Entonces el plásmido es un tipo de material genético que es externo, ¿ok? A la bacteria, ¿vale? Es externo a la bacteria. Puede vivir dentro de la bacteria y este plásmido tiene la función de alterar, ¿ok? Al material genético natural que está adentro de la bacteria,
¿Vale? Entonces, para los que van a ir a biología, los que ocupan el módulo de biología, vamos a hablar más del plásmido en la clase número 3 de genética. A los de premedicina nada más se los dejo así. ¿Vale? Entonces, esto es muy básico, muy general de la bacteria. Ahora, lo que me interesa es que nos enfoquemos en el exterior de la bacteria, ¿vale? Una bacteria tiene 3 chamarras. Imagina que hace frío, ¿vale? Y tú te pones 3 frazadas de ropa. Tienes una playera, tienes una chaqueta y tienes una gabardina. ¿Vale? La función tienen, o cuáles van a ser las funciones de esas prendas. Primeramente, tu playera te va a dar una personalidad, por así decirlo, ¿ok? Tu chamarrita te va a proteger, ¿ok? No sé, un poquito del frío. Y la gabardina, ¿ok? Te va a proteger más del frío, ¿ok? Lo mismo ocurre con una bacteria. No es de que tenga frío, sino que la bacteria, como dice, soy muy básica, no tengo orgánulos tan desarrollados como la eucariota, ¿ok? Sí, yo no tengo o no tengo un metabolismo completo como lo tiene la otra bacteria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a proteger bien, ¿ok? Me voy a proteger de todo lo que va a querer hacerme el huésped en el que yo estoy viviendo o en el entorno en el cual estoy viviendo. Entonces, estas estructuras que estamos viendo, la membrana celular, la pared celular y la cápsula, ¿vale? Son estructuras que van a ayudar a darle soporte, rigidez y supervivencia a la bacteria. Vamos a analizarlas a cada una poco a poco. Ya tuvimos la clase de la membrana plasmática o la membrana celular, ¿ok? Entonces, pues no hay mucho que rascarle aquí. La membrana celular o membrana plasmática tiene la función de controlar las sustancias que entran y salen, ¿vale? Las sustancias que entran y salen de la bacteria, ¿ok? De la bacteria. Aquí tenemos todo lo que son los transportes, difusión simple, difusión facilitada, etcétera, etcétera. Y aquí, otra característica que tiene la membrana es que aquí se produce su energía en la membrana. ¿Recuerdas que dónde se produce energía en la célula eucariota? En la mitocondria, ¿verdad? En cambio, en la bacteria se produce en su membrana. Entonces, ¿qué más? La membrana tiene más tareas, como cuál es realizar muchos procesos metabólicos para la supervivencia y homeostasis interna de la bacteria. Entonces, la membrana plasmática tiene funciones muy similares, ¿ok? A los que tienen las demás células. Hasta aquí todo bien, la membrana plasmática, la membrana celular. Transporte, movimiento, control. Todo bien. Ahora, vamos a ver la pared celular. La pared celular, muchachos, muy parecido a lo que tiene la planta. La planta no tiene huesos, por lo tanto sus células tienen que ser más fuertes para dar soporte a la estructura de la planta. La pared celular hace algo muy similar, ¿ok? Proporciona forma, protección y resistencia osmótica. Ok, a los cambios de presión que luego se somete la bacteria, quien ayuda a darle la forma o a mantenerla en forma es la pared o su pared celular. Por algo la bacteria puede vivir en lugares tan extremos que una célula eucariota no puede sobrevivir. ¿Qué es lo que le ayuda a no perder líquidos o a que no entren líquidos adentro de su citoplasma? Porque ¿recuerdas ósmosis? ¿Cómo se mueve el agua? El agua se mueve de donde hay más a donde hay menos, ¿verdad? De donde hay menos solutos a donde hay más solutos. Entonces, ¿qué pasaría si una bacteria sobrevive en el mar? Pues esa bacteria ya debería estar muerta. ¿Por qué? Porque ya debió haber explotado. Entonces, ¿qué es lo que evita que entre tanta agua adentro? Su pared celular, ¿ok? Le da una protección, una resistencia osmótica. Y su componente principal es algo llamado peptidoglucano, ¿ok? Su pared celular está formada por peptidoglucano. Ahorita hablamos de esa cosita, ¿vale? Y después, ojo, no todas las bacterias lo tienen, pero en su mayoría tienen algo llamado cápsula. Vale, la cápsula, ok, primeramente, la membrana plasmática y la pared celular le dan forma y ayudan a mantener su equilibrio interno, ¿ok? A que la bacteria no se muera por presión, que no se muera por muchas o X razones, hablando metabólicamente, ¿ok? Hablando bioquímicamente, ¿vale? Entonces, la cápsula ya no tiene nada que ver con regular un proceso metabólico, con controlar el transporte, con mantener la presión o disminuir la presión. No. La cápsula ya no va a tener nada que ver con estos, sino va a tener la función de defender a la bacteria del exterior. ¿Cómo que del exterior? Veamos. La cápsula da protección, evita la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis, muchachos? ¿Qué es esta parte?
La fagocitosis es un proceso en el cual una bacteria u otra célula quiere comerse a otra célula. Entonces, la cápsula va a evitar que la otra célula se la coma. Ok, ¿cómo lo va a hacer? Liberando toxinas o liberando respuesta. Ok, y ves que en la cápsula se encuentran los pilis. Entonces se va a ayudar de los pilis para evitar ser comido, ser fagocitado. ¿Ok? Favorece a la adhesión. O sea, que la bacteria pueda pegarse, ¿ok? En diferentes estructuras y puede aumentar la capacidad de producir enfermedad. Si por algo tú te enfermas o por algo tuviste una enfermedad o tuviste un paciente con una infección bacteriana muy fuerte, significa que ¿qué? Que su cápsula liberó una gran cantidad de sustancias para provocar una respuesta inmune en el paciente. Tú ya sabes que es una respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, eso fue la cápsula. Entonces, la cápsula está más enfocada en defenderse y si defenderse es provocar enfermedad en el paciente, lo va a hacer. Ya evita que sea fagocitado por células inmunitarias que se encargan de hacer eso. Tenemos células inmunitarias que se encargan de comer. ¿Cuáles son? Los macrófagos. ¿Ok? Me adelanto un poquito. Los macrófagos se encargan de comer. Entonces, si la cápsula está bien preparada, va a evitar que un macrófago se la coma. ¡Bam! ¿Ok? La cápsula ya no se encargó de mantener presión osmótica, ni de transportar, ni de mover, ni de producir energía, ni de realizar un proceso metabólico. Nada de eso. Se encargó ya de defender la vida de la bacteria. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿todas las bacterias son así como un chícharo enorme, como un frijol enorme? No. Las bacterias no todas son iguales. Las bacterias van a tener formas. La palabra morfología, morfos, ¿vale? Morfología significa formas. Morfo significa formas. Formas. Y la palabra logía significa estudio. ¿Ok? Entonces, la morfología es una rama, ¿ok? O una ciencia que estudia las formas. Tenemos morfología bacteriana, morfología viral, morfología parasitaria, morfología micológica, tenemos morfología humana, tenemos morfología, diferentes ramas o diferentes campos de estudio de la morfología. Entonces, agarramos a la morfología y lo enfocamos en las bacterias. Entonces, la morfología bacteriana va a estudiar el tamaño, forma y disposición de presentarse en donde, en las bacterias. Entonces, a partir de ahorita estudiamos las formas de las bacterias. Primeramente, ¿cuántas hay? ¿Cuántas formas podemos encontrar? Ahorita te voy a explicar el nombre de 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Que son las más comunes que te puedas encontrar en el examen. ¿Vale? Empezamos con los cocos. Vale. Los cocos son como un coco. ¿Ok? Son bacterias ovaladas o circulares. Esféricas. No son circulares completas, sino esféricas. O sea, como un huevo. ¿Ok? Ovaladas. Ok. Esas son las bacterias cocos. ¿Vale? ¿Qué más nos puede decir acerca de los cocos? Dice, se pueden encontrar solos, en pares, en cadenas, racimos, grupos de 4 y agrupaciones más complejas. Vale, primera forma de las bacterias son los cocos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos van a preguntar o qué nos pueden preguntar acerca de la morfología? Dos cosas. Apariencia, ¿ok? O forma, característica, ¿vale? Y cómo es que pueden llegar a encontrarse, ¿ok? Es lo más, lo que te pueden llegar a preguntar acerca de la morfología. Por eso no profundizo en qué enfermedades producen, ejemplos de estas. No, solamente es formas, ¿ok? Entonces, bien, entonces tenemos a los cocos, que son bacterias esféricas u ovaladas. Entonces, como nos dice que se pueden encontrar de estas maneras, que estamos viendo solos, en pares, en cadenas, vamos a analizarlos. Porque en el examen, a uno de los exámenes recientes de premedicina, nos preguntaban acerca de la característica de los estreptococos. Y recuerdo que un compañerito, un alumnito, nos había dicho que en un examen, no se me acuerdo si era en Wadi, bueno, en unas universidades en la zona sur, le preguntaron acerca de cómo era la forma de los estafilococos. Entonces, en cursos anteriores yo no lo había considerado, entonces ahorita lo consideramos. Primeramente, tenemos a los diplococos. La palabra di
hace referencia a diplococos. La palabra diplococos nos da a entender de que hay cocos que aparecen de dos en dos. ¿Ok? Son compañeritos, ¿vale? Están enamorados, chavos. Entonces, si les preguntan, ¿cómo son los diplococos? Son bacterias ovaladas esféricas que aparecen en pares. Vale, nos encontramos los triplococos. No están los triplococos de 3, no. Están los estreptococos. Los estreptococos, chicos, son o pueden aparecer unidos después de dividirse formando cadenas. ¿Cómo? Resulta que cuando una bacteria, una coca, ¿vale? Esa es una mamá coca, se divide, aparece aquí su hijito. Se vuelve a dividir y se acomoda para acá. Se vuelve a dividir y aparece por acá. Se puede dividir para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, cuando tú estés estudiando tu carrera y entren en la parte de bacteriología y vean una cadena de estreptococos, o una cadena de cocos, significa que la bacteria más grande, esta va a ser la madre, ¿vale? Y todas las cadenitas que van a estar después de la madre van a ser los hijos. ¿Qué significa? Que la bacteria recientemente se acaba de dividir. Entonces, los estreptococos aparecen después de haberse dividido y forman una cadena. ¿Ok? Y pueden mantenerse así por mucho tiempo en lo que maduran los cocos. En cuanto ya maduran, ya se separan. Pero mientras son recién nacidos, se quedan así, chicos. Entonces, los estreptococos aparecen unidos después de dividirse formando cadenas. Esos son los estreptococos. ¿Ok? Bacterias formados o que forman cadenas. ¿Ok? Bacterias de cocos formando cadenas. Tenemos después a los estafilococos. Los estafilococos, que nos dice grupos agrupados en racimos. ¿Ok? Estos ya no son cadenas. ¿Ok? Son grupos de cocos, ya sea maduros, que deciden agruparse. Como lo estamos viendo aquí. Como un racimo de uvas. ¿Vale? No es de que sigan estando pequeños o sean recién nacidos. No. Simplemente son cocos que prefieren mantenerse unidos, agruparse en racimos. Esos son los estafilococos. Y después tenemos a las tétradas. ¿Ok? Las tétradas son grupos de cocos de 4 integrantes. Como un cuarteto. ¿Ok? Pero aquí se les llama cocos tétradas. ¿Ok? Agrupados en 4. ¿Ok? Entonces, esos son los cocos. Tenemos primeramente los diplos, que son de 2. Los estrepto, que son cadenitas. ¿Ok? No hay un número exacto de cuántas pueden contener. ¿Ok? Son cadenitas de cocos. Tenemos a los estafilos. Ojo, que no los confundas con cadenas. Los estafilos son grupos. ¿Ok? Son grupos de cocos ya maduros que deciden agruparse en racimos. Y por último tenemos a las tétradas, que estas son de 4 en 4. ¿Vale? Entonces, así es como tenemos la morfología de los cocos. Después de los cocos, ¿qué otra bacteria podemos estudiar? Tenemos a los bacilos. Vale. Los bacilos son bacterias que nos dice alargadas. Yo veo bacterias alargadas. Cool. Ok. Generalmente con forma de bastón y cilindro. La verdad, chicos, yo no le veo la forma de bastón. Nada más le veo la forma de cilindro, pero no de bastón. Pero bueno, si aquí dice que es de bastón, le decimos que es de bastón. Vale. Entonces, primeramente, bacterias alargadas. Veo corroboros, están alargados, muy bien. Forma de bastón, pues bueno, no parece bastón, pero sí parece cilindro. Vale. Bien, ¿cuál va a ser su morfología? ¿Ok? ¿Qué forma van a tener? Primeramente, me dice que son rectos. A ver, cambio de colorcito. Son rectos, en efecto, son, bueno, ni tan rectos, son un poco chuquillos, pero bueno. Son redondeados, sí, chicos, no son completamente rectangulares, están redondeados en las cabezas superior e inferior, ¿vale? Más o menos cuadraditos, sí, como rectangulares, ¿ok? Y son irregulares, muy bien. ¿Qué más? Pueden aparecer en grupos o individualmente. ¿Cómo está esta parte? Principalmente, chicos, los bacilos aparecen en grupitos, pero también pueden aparecer individualmente, pero es más común que aparezcan en grupos, ya sea grupos de 2 o en cadenas. Por ejemplo, tenemos a los diplobacilos. Los diplobacilos aparecen en cadenas de 2, como lo estamos viendo a continuación. Aparece 1 y 2. Diplobacilos. En cambio, cuando ya son cadenas más alargadas, son los estreptobacilos. Los estreptobacilos ya son, ¿qué? Cadenas. Estas ya son cadenas.
cadenas de estreptobacilos. Y después tenemos a los bacilos aislados, que son los que aparecen de una sola pieza, ¿ok? Principalmente cuando aparece un bacilo aislado es cuando este bacilo va a comenzar a dividirse o a reproducirse. ¿Cómo sé que va a empezar a reproducirse? Porque atrás va a aparecer otro bacilo, otro y otro, hasta formar una cadena de bacilos. ¿Vale, vale? Entonces, ese es el caso cuando aparece un bacilo aislado, que aparece cuando va a comenzar a dividirse. ¿Vale? Entonces, cuando ya se dividió y ya es un bacilo ya maduro, ¿ok? Se le conoce como estreptobacilo. O cuando se queda con solamente dos cadenitas, se le llama los diplobacilos. Pero en pocas palabras, los bacilos, ¿ok? Tienen esa forma cilíndrica de bastón y aparecen en grupos, ¿ok? Los encuentras siempre en grupitos. Cuando está solito es porque va a comenzar a dividirse, ¿vale? O a reproducirse. Esos son los bacilos, chicos. ¿Qué más tenemos por acá? Los espirilos y las espiroquetas. Estos me recuerdan mucho a los chetitos, a los chetos de crujitos, ¿vale? Los espirilos, chicos, ay, me encantan esas cosas. Entre los espirilos y espiroquetas, échense un volado. No recuerdo, creo que eran los espirilos que son más patógenos, ¿vale? Tienen mayor probabilidad de generar enfermedad y tienen alta virulencia, chicos. Uf, los espirilos. Espirilos. Vale. ¿Qué tenemos o qué podemos decir acerca de los espirilos? Nos dice, bacilos rígidos en espiral. O sea, es como lo que vimos anteriormente, un bacilo. Ok, es una bacteria cilíndrica, sí, pero en vez de que sea como en forma de bastón, es como una espiral, es un espirilo. Ok, son flagelos o tiene flagelos polares. ¿Qué se refiere a esto de flagelos polares? Ok, los espirilos, ok, ¿cómo van a moverse? Los espirilos van a ocupar un flagelo en la cabeza y en la cola. A eso se refiere con que son flagelos polares. Por lo tanto, el espirilo puede... A ver si puedo agarrarlo. El espirilo puede avanzar así como está. Puede avanzar así. ¿Vale? Puede avanzar por medio de sus flagelos. O puede ir rotando con ayuda de sus espirilos, de sus flagelos. Pero como tiene flagelos, solamente avanza así, en línea rectita, ¿vale? No va girando así. Que sí puede hacerlo, pero prefiere moverse así, con ayuda de sus flagelos. Por algo tienen dos flagelos polares, ¿vale? Esos son los espirilos. ¿Qué más tenemos de los espirilos? Ay, quédate ahí, papá. Son microorganismos móviles, sí se mueven, porque primeramente tenemos flagelos, que estamos viendo ahí. Esos son sus flagelos. Bueno, el otro no tiene, pero sí tienen flagelos, ¿ok? Son relativamente rígidos. ¿Qué significa rígidos? De que están duros, ¿ok? Estas bacterias son muy duras, ¿ok? Son muy rígidas. Entonces, ¿qué significa de que sean muy rígidas? De que tienen una cápsula, ¿ok? Una cápsula muy gruesa, ¿vale? Una cápsula, la capa superior es muy gruesa. Por lo tanto, cuanto más gruesa es, más o puede producir una respuesta inmune más fuerte en el huésped, ¿ok? O sea, puede enfermar más al huésped, ¿ok? Y movimiento mediante rotación, que es lo que ya les había explicado anteriormente. Esos son los bacilos, muy preciosos, hermosos los bacilos. Ahora, tienen un hermano que son las espiroquetas, no las confundamos. ¿Qué hacen las espiroquetas? Estas son más delgadas. No son tan rígidas, ¿ok? No están tan rígidas. Sí tienen cápsula, sí tienen, pero no están tan rígidas, ¿ok? Tienen endoflagelos, filamentos y axiales. ¿Qué significa esto? Resulta que ¿cómo decirlo? La espiroqueta no tiene flagelo polar, así como el espirilo. No tiene flagelo en la cabecita ni en la cola. No. Estas espiroquetas, van a tener flagelos, ¿vale? Adentro. Ahí tienen a sus flagelitos. Las tienen adentro, ¿ok? Aquí tienen a sus flagelitos. A eso se refiere a endoflagelos. Endo de adentro, ¿ok? ¿Ok?
Eso es, o esos son sus flagelitos, ¿ok? ¿Sí se ve? No sé si se vio, chicos, a ver. Bueno, si fue lo que pinté. Bueno, lo que hice fue pintar a los flagelitos adentro de la espiral, ¿vale? Ahí tienen a sus flagelitos, ¿ok? A eso se refieren los endoflagelos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser su movimiento? Va a ser su movimiento similar a los espirilos. Va a tomar este movimiento, que consiste en rotar. Va a ir rotando, 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 rotando. Así es como se mueven, ¿ok? Los espirilos, chicos. Los espiroquetas, digo. Van a ir girando, girando, girando. Pero ¿por qué estas sí pueden girar? Ah, porque estas van a tener sus endoflagelos que les van a permitir hacer ese movimiento rotatorio. ¿Ok? A esos son los endoflagelos, chicos, ¿vale? No puedo dibujarlo bien porque la plataforma no me lo permite, ¿ok? Pero esos son los endoflagelos. Espero que sí me hayan entendido, chicos, ¿ok? Estos se encuentran en el espacio periplásmico. ¿Qué significa el espacio periplásmico, chicos? Estas espiroquetas son tan pequeñas, ¿vale? Que imagina algo. Imagina una célula eucariota. Ok, tu célula. Tu célula va a tener... ok, imagina que esto que estoy pintando de color rosa es el citoplasma, ¿ok? Y lo que tenemos en la parte de acá, lo voy a dibujar grueso, ¿vale? Esta es la primera capa, esta es la segunda capa. Esta es la membrana celular, ¿vale, vale? Y el espacio periplásmico, ok, es este pequeño espacio que existe entre las dos bicapas lipídicas. Hay un espacio líquido, digo, un espacio, no en tanto líquido, pero hay un espacio ahí, ¿ok? Acuoso, la palabra correcta es acuoso, ¿ok? Hay un espacio acuoso, ¿ok? No es líquido, 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 porque recordemos que la bicapa lipídica tiene una capa, ¿cómo decirla? Hidrofóbica y otra hidrofílica, ¿vale? La hidrofóbica es la que va a estar adentro. Entonces, en ese espacio que hay entre las patitas de la bicapa lipídica, se le llama espacio periplásmico. Y las espiroquetas pueden estar ahí. Ok, o sea, ¿son tan pequeñas que caben en ese pequeño espacio? Sí, son tan pequeñas. Ahora, imaginemos una planta. Recordemos que una planta tiene membrana y tiene pared celular, ¿ok? Una planta tiene membrana y tiene pared celular. Lo que voy a pintar de color verde es la pared celular. Pues bueno, en el espacio que hay entre la membrana, la primera membrana, ¿ok? Y la segunda, que es la pared, también se le llama espacio periplásmico. Esta parte va a ser el espacio periplásmico. Ahora, ¿por qué no se le llama espacio extracelular? El espacio extracelular es el que está hasta ribotota, ¿ok? Que está después de la pared celular. Lo que voy a pintar de amarillo, ese es el espacio extracelular. Entonces, el espacio que hay entre membranas y entre capas se le llama espacio periplásmico. Y ahí es en donde están las famosas espiroquetas. ¿Se dan cuenta? Son tan pequeñas, chicos, son tan pequeñas. ¿Qué más podemos decir? Movimientos rotatorios y ondulatorios, que es lo que les había explicado anteriormente con este pequeño dibujo, todo rancio. Pero bueno, y se presentan individualmente, chicos. Ellos son solitarios, los chavos, ¿ok? Andan escuchando pura canción solitaria. Por eso son solitarios. Bien, chicos. Entonces, eso es lo que tenemos de nuestras famosas espiroquetas, ¿ok? Los espirilos. Hablamos también acerca de los bacilos. Y después también hablamos de los cocos, ¿ok? Hay que tenerlos todos estos muy presentes. Bien. Resulta, chicos, que hay una técnica muy importante, que es la tinción Gram. La tinción de Gram o la tinción Gram es una estrategia o es una técnica de microbiología que nos ayuda a diferenciar qué tipo de bacteria está provocando la enfermedad. Y podemos medir la bacteria dependiendo del color en el cual ésta puede llegar a teñirse. Dice, la tinción Gram permite diferenciar a las bacterias según sus características de su envoltura celular, principalmente la pared celular. ¿Ok? Entonces, cuando una bacteria tiene pared celular muy grande, significa que tiene cápsula pequeña. Cuando una bacteria tiene poca pared celular, significa que tiene una cápsula
muy grande. ¿Ok? Entonces aquí seguimos la idea de que si es una cápsula muy pequeña o no tenemos cápsula, es una bacteria que será fácil de tratar. O sea, una bacteria fácil de eliminar. Ahora, cuando es una bacteria con una gran cápsula, significa que va a ser una bacteria que va a provocar mucha enfermedad. ¿Ok? O sea, es muy virulenta. Puede llegar a ser muy virulenta. Incluso puede llegar a tornar a la mutación. Ok, entonces, siguiendo esta premisa que les acabo de compartir, vamos a ver las gram positivas y las gram negativas. Las bacterias gram positivas son aquellas que son de color o que se llegan a teñir de un color violeta o morado. ¿Ok? Esas son las bacterias gram positivas, de color violetita. Por eso le estoy pintando aquí de morado, chavos. ¿Ok? Y es lo que estamos viendo por acá. Ok, entonces, ¿qué pasaría si tú haces una tinción gram positiva y ves que todo te salió morado? Vas a llegar a lo siguiente. Tenemos una capa gruesa de peptidoglucano. ¿Qué significa? ¿Qué es el peptidoglucano? Recordemos, es el material por el cual está hecho la pared celular de la bacteria. Entonces, si tiene una capa gruesa de peptidoglucano, significa que tiene una pared celular muy grande. Entonces, anota por ahí. Capa gruesa de peptidoglucano significa que tenemos una pared. ¿Ok? Pared G de grande. Una pared grande, gruesa. Por lo tanto, si tenemos una pared celular gruesa, no vamos a tener membrana externa. ¿Qué significa? Que esta no va a tener sin cápsula o muy poca cápsula, ¿vale? No la eliminamos por completo. Y tenemos presencia de ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Los ácidos teicoicos y lipoteicoicos ayudan a la resistencia de la bacteria, ¿vale? Esos aciditos van a ayudar a mantener su equilibrio, ¿vale? No van a tener la tarea principal de provocar respuesta inmunológica, que aunque sí lo van a hacer, no es su trabajo principal. Entonces, en las bacterias gram positivas se tiñen de violeta, tienen una capa gruesa de peptidoglucano, o sea, una pared celular grande, ¿ok? Entonces, significa que no tenemos una capa externa o una capa externa muy pequeña. Y tenemos presencia de ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Ok? Cool. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos una tinción gram negativa? La gram negativa es aquella que se tiñe de color rosa o un tono rojo. Ahora, aquí les voy a compartir un hack que nos regaló un compañerito en el G pasado. Nos decía que para diferenciar a las gram negativas, yo pienso o hay que pensar en una red flag. ¿Qué es una red flag? Una bandera roja. Entonces, las banderas gram negativas son aquellas que se tiñen de color rojo, ¿ok? Como una red flag, ¿ok? Dime la red flag en bioma. Dime una red flag en bacteriología. Las bacterias gram negativas. ¿Por qué las bacterias gram negativas son más red flags? ¿O por qué las que llamamos red flags? Ok. Aparte de que se tiñen de rosa y de color rojo, estas van a tener una característica muy importante. Una capa delgada de peptidoglucano. ¿Qué significa una capa delgada de peptidoglucano? O sea, vamos a tener una pared, ¿vale? De delgada. Una pared delgada, ¿vale? Entonces, si vamos a tener una pared celular, algo tiene que estar grande. En efecto, la membrana externa o la cápsula va a estar enorme, va a estar grande, ¿ok? Y esta capa va a tener lipopolisacáridos y endotoxinas. Los lipopolisacáridos, a diferencia de los lipoteicoicos y ácidos teicoicos, van a tener el trabajo de estar provocando infección o respuesta inmunológica, ¿vale? Si por algo, cuando tú tienes
o tienes un paciente con una enfermedad bacteriana y comienza a generar pus, comienza a generar calentura y comienza a generar esa sensación, bueno, los signos y síntomas más evidentes, pero principalmente la producción de pus, ¿ok? Y la presencia de inflamación, ¿ok? ¿Quién está produciendo eso? ¿Ok? Los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos es un componente que está en la membrana externa, ¿ok? De la cápsula de la bacteria gram negativa. Y esta a su vez libera endotoxinas, que tiene la función de defenderse y destruir a todas las bacterias inmunológicas que quieran venir a combatir a este tipo de bacterias. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es que se ve. Esto se ve de esta manera. Así es como se ve una bacteria gram negativa, hablando de su tinción de gram. ¿Habrá clase más al rato, Axel? Hoy es miércoles. Voy a ver si va a ser posible, Axel. Es que los días miércoles hay más chamba. Tengo otra chamba, Axel. Pero sí. Vamos a ver si va a ser posible, Axel. ¿Vale? Entonces, gram positiva y gram negativa. ¿Queda claro? Yo sé que sí. Vamos con la última parte de las bacterias, que es la transferencia horizontal de genes. O sea, ¿cómo es que se comunican las bacterias? ¿Ok, chicos? Vamos a ver. El material genético, que recordemos que es la información en cómo se van a estar comunicando cada una de las bacterias, ¿ok? Va a moverse de organismos a otros organismos de diferentes maneras. Se transmiten, número uno, de madre a hija, pero pueden hacerlo de otras maneras. ¿Ok? Puede transmitirse de otras maneras. Por ejemplo, imaginemos que una bacteria se vio o vio que la persona, en este caso el huésped, ingirió a un antibacteriano, ¿ok? Algún antibiótico, ¿vale? Y resulta que esta bacteria logró sobrevivir y lleva información de cómo combatir a este antibiótico. ¿Cómo lo va a hacer? Sí, puede compartírselo a sus células hijas, pero si todavía no está en proceso de división, se lo tiene que compartir a otras bacterias para que las otras bacterias aprendan a defenderse. Principalmente en la transmisión horizontal de genes ocurre eso, cuando bacterias aprenden a defenderse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí están mutando, ¿verdad? Entonces, la transmisión horizontal de genes ocurre cuando las bacterias están mutando, ¿vale? Vamos a verlo. Entonces, aquí ocurre de tres maneras. La transformación, la conjugación, ¿vale? Y tenemos a la transducción. Esas son las tres maneras en cómo puede llegar a ocurrir esto. Veamos. La transformación. Absorben ADN del medio. ¿Y cuál sería nuestro ejemplito? Acá abajo. Esta bacteria que está acá abajo mirando. Ok. ¿Qué pasa? Imaginemos que una bacteria murió. ¿Ok? Aquí vamos a dibujar una bacteria, chicos. Una bacteria. ¿Ok? Ya está muerta. Pobre bacteria. Pero esta bacteria, antes de morir, hizo un proceso llamado lisis. O sea, se destruyó a sí misma. Y liberó orgánulos. Y liberó sustancias. Y entre ellas liberó a su material genético. Y pasa a la otra bacteria y ve. Ve a la bacteria ahí que ya, híjole, ya se fue con San Pedro. Pero liberó a su material genético. Y esta bacteria sabe que este material genético contiene información de qué fue lo que la mató. Si fue un antibiótico o fue una célula inmunitaria. Entonces, lo que va a hacer esta bacteria va a ser el proceso de transformación. Va a agarrar, ¿ok? Con sus manitas. Va a agarrar este material genético y lo va a inducir a su interior. Ahora, ¿cómo se llama el material extracromosómico? Lo llamamos como plásmido. Entonces, este material que va a ingresar a su interior se va a llamar plásmido, ¿vale? Y ese plásmido va a incorporarse con su material genético original para que esta bacteria aprenda a defenderse o aprenda a defenderse y a responder ante un antibiótico o ante una célula inmunitaria que anda rondando por ahí, ¿vale? Esa es la transformación. Absorbe el material genético del medio, ¿ok? Lo pueden hacer por medio de un proceso llamado como fagocitosis. Fagocitosis, ¿vale? Que consistió en comerse ese material genético. Resulta que hay otra forma de hacerlo, que es la conjugación. Intercambio por pilisexual.
¿Qué significa? Imaginemos que dos bacterias se están mirando mutuamente y se quieren mandar material genético. Por medio de los pilis, que recordemos que son esas manitas que van a tener, ¿vale? Se van a compartir este material genético, ¿vale? Se van a intercambiar material genético. Eso es la conjugación. Intercambio a través de los pilis. Porque estos pilis también tienen que ver con el movimiento de material genético, ¿ok? Para la reproducción. Pero no siempre es para la reproducción. También es para intercambiar material genético, que es lo que estamos viendo a continuación. Llegó la factura de Canva. Me lleva la que me trajo. Ay. Ok, chicos. Ya ahora me chocan los fines de mes, chicos. Porque es cuando se vienen todos los pagos. Que tenemos que pagar Canva, que tenemos que pagar las otras plataformas que ocupamos. Ay, chicos. ¿Cómo se va el dinero, verdad? Pero bueno, conjugación. Esto fue conjugación. Y después tenemos la famosa transducción. Y esto es algo muy complejo. ¿Ok? Muy complejo. Veamos. La transducción es la transferencia por bacteriófagos. Yo te había comentado que la bacteria es muy fácil de manipular. ¿Vale? La bacteria es muy fácil de manipular. Cuando es una bacteria con una pared o una capa externa muy delgada, es fácil de manipular. Ok. Resulta que primeramente tenemos una bacteria normalita. Tiene su material genético y se le inserta un virus. ¿Qué es un virus? Un virus es solamente puro material genético. Y lo que hace este virus es que mezcla su material genético con el material genético de la bacteria. Lo cual ayuda, ¿vale? A producir muchos virus. ¿Ok? Van a haber virus con material genético de la bacteria y virus con material genético del virus. Y van a tener la función de propagar esa información a otras bacterias. Pero ya no las van a matar. Sí, una tuvo que haberse sacrificado para que las demás llevaran o tuvieran este material genético. ¿Ok? Pueden hacerlo por virus, hablando que son los bacteriófagos, o pueden hacerse por medio de otras, ay, se me fue el nombre, por otras vesículas, ¿vale? Que viajan en el medio extracelular. Entonces, imagina esto. Imagina que yo agarro tu cuaderno. Y comienzo a redactar un mensaje, ¿vale? Yo sacrifico tu cuaderno o tú vas a sacrificar tu cuaderno y lo que voy a hacer es que en el mensaje que transcribí en esas 100 páginas de tu cuaderno, voy a arrancarlo, voy a destruir a tu cuaderno para que esta información se la pueda llevar a otras personas. Las otras personas yo ya no voy a tener que destruirle su cuaderno porque ya destruí el tuyo. Yo ya no tengo que destruir el cuaderno de otras personas porque las personas ya tienen ese mensaje, ¿vale? Lo mismo ocurrió aquí. Una bacteria tuvo que sacrificarse para producir más virus y esos virus puedan llevar la información a otras bacterias, ¿vale? Esa es la transducción, transferencia por bacteriófagos. Obviamente lo expliqué de una forma muy general. Si estuviera aquí un biólogo me hubiera dado un zapotazo de que así no se explica. Pero pues estoy siguiendo la idea general, ¿ok? La idea general de la transferencia horizontal de genes. Ok, chicos, hasta aquí ha llegado bacteriología. Vamos a evaluar esta parte para ver si todo ha quedado bien, chicos. Para ver si todo esto se entendió. Bien, vamos a pasar a las preguntitas, ¿ok? Y si hay alguna duda, me la pueden ir comentando en la caja de comentarios, chicos, ¿ok? Bueno, aquí en el chat, ¿ok? Vamos a la primera pregunta y recuerden, si hay algo, coméntenlo, chicos. Y si no hay dudas, vamos respondiendo las preguntas, ¿ok? Estuvo bueno. Me encantó este tema, chicos. Me encanta. ¿Cuánto tiempo me lleves hablando de los virus? ¿Una hora? ¿Llevo ya 1 hora hablando de los virus? Digo, de las bacterias. Bien, chicos, la primera pregunta dice así. Es el modo de intercambio genético donde una bacteria fagocita material genético del medio. ¿En qué consiste esto? Vemos. Tenemos una bacteria, ¿ok? Una bacteria, ¿vale? Tiene su flagelo y esta observa material genético, ¿ok? Y lo que hace es que se lo va a comer, ¿ok? Porque ese material genético puede contener información muy importante, ¿ok? Lo observa, ¿ok? Dice, oh, y se lo va a comer. Obviamente estamos hablando de qué proceso. ¿De cuál, chicos? 5, 4, 3, 2, 1. De la
transformación. Proceso de transformación, en el cual una bacteria va a fagocitar material genético del medio. Siguiente parte. Identifica la característica que corresponde a las bacterias gram positivas. ¿Qué hacen las bacterias gram positivas? No son negativas, ¿verdad? Por lo tanto, estas son moraditas, ¿vale? Entonces, como van a ser moraditas, me van a entender, o me da a entender primeramente, de que aquí tenemos ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Tenemos una pared gruesa y una capa externa delgada o nula. Entonces, ¿cuáles son los incisos que me da a entender esa idea? Dice, tienen una pared celular rica en glucoproteínas. No. ¿Ok? ¿Tienen ácido lipoteicoico? Aquí está la respuesta. ¿Poseen una pared celular hidrofóbica? No. No, es hidrofílica porque puede estar en contacto con el líquido. No hay bronca. Bien, estructura bacteriana que permite el movimiento translacional del organismo presente en espirilos y vibriones. Los espirilos y los vibriones tienen una estructura que les ayuda a tener movimiento. Los llamamos como flagelos o endoflagelos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A. Muy bien. Siguiente pregunta y última pregunta. Relacione correctamente las características de las bacterias. Tenemos a un bacilo y tenemos a la espiroqueta. Vamos a ver cómo se encuentra el espirilo y el bacilo y la espiroqueta. Recordemos, el bacilo tiene en forma de bastón, que no parece bastón, pero dice que está en forma de bastón. Y al bacilo le gusta mucho estar en familia. Él siempre vive la vida en familia, ¿vale? Este es el bacilo. Tenemos posteriormente a la espiroqueta. La espiroqueta es en forma espiral, o sea, de forma helicoidal. Y también estas se presentan individualmente. Les gusta vivir la vida solitaria. Por lo tanto, sería 1BC, 2AD. La respuesta correcta aquí sería mi inciso C. ¿Vale? Esto fue la parte de bacteriología. ¿Vale? Ok, entonces, continuamos con virología, chicos, ¿ok? Si siguen ahí, chicos, si siguen vivos. Mucha información que hay que estar procesando. Virología es un poco más corto, chicos. Ya virología es más cortito. A ver si lo terminamos en 5 minutitos. Bueno, 10 minutitos. Bien. TapTap, chicos, ya se la saben. Ayúdenos a llegar a más TapTap. Y si ustedes están viendo esto desde el YouTube, regálanos un likecito que nos ayuda demasiado. Nos ayuda demasiado un likecito. Créeme, nos ayuda demasiado que YouTube nos ayude a recomendar nuestro contenido. Bien, chicos, vamos allá. Los virus. Ok. La bacteria se caracteriza por ser unicelular, o sea, está viva. La bacteria está viva. En cambio, este zángano, el virus, no está vivo, ¿ok? Es un ser vivo, es un microorganismo acelular, o sea, no es una célula, por lo tanto necesita una célula para poder reproducirse, no para estar viva, no. Necesita una célula para seguir reproduciéndose, ¿ok? Entonces, eso es el virus. El virus no es un ser vivo, no es un microorganismo vivo. Sí, es algo microscópico, pero no está vivo y requiere una célula viva para reproducirse. Básicamente, el virus es proteína e información genética envuelta. Eso es un virus, ¿vale? Vuelvo a repetirte, un virus no está vivo, un virus necesita una célula para reproducirse, no para estar viva, para reproducirse, y un virus es solamente material genético y proteína. Hasta ahí todo bien. El virus tiene dos formas, el virus como virión y el virus como virus. El virus es aquel, ambas son lo mismo. El virión y el virus son exactamente lo mismo. ¿Ok? Hablando estructuralmente. El virus tiene material genético, el virión tiene material genético. El virus tiene capsid, el virión tiene capsid. El virus tiene espículas, el virión tiene espículas. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es en dónde te lo encuentras. El virus es aquel que se encuentra en el ambiente
ambiente. Es aquel que te encuentras en el ambiente. Y el virión es aquel que está listo para provocar patogenicidad. Patógeno. ¿Ok? Esa es la principal diferencia entre el virus y el virión. El virus es aquel que pues nomás está buscando un lugar en donde meterse. Y el virión es aquel de que dice, ok, ya llegué a un huésped, hora de comenzar a generar patogenicidad. O es hora de provocar, o comenzar a dividirme, o comenzar a reproducirme. Ok, vamos a ver un poco las estructuras del virus y del virión, que es lo mismo, ¿verdad? Primeramente, como yo te había dicho que el virus es solamente material genético y proteína, vamos a tener a nuestro material genético. El material genético es el genoma. Puede ser ADN o puede ser ARN. Ese es el genoma, ¿vale? El genoma va a estar adentro del virus. Y va a estar resguardado por una primera capa, que la vamos a llamar como capsid. La capsid, ese es el capsid, ¿vale? Esa es la primera capita. El capsid adentro va a tener el genoma. Ahora, el virus puede ser nada más esto, la capsid y el genoma, pero puede estar recubierto por una capa. La primera capa la llamamos como el tegumento viral. El tegumento viral está hecho de proteína. Esto es pura proteína. Ay, voy a pintar otro color. Está hecho de proteína. Vale. Ese es el tegumento viral. ¿De qué está hecho el tegumento viral? Está hecho de proteína. Proteína. En cambio, la envoltura es un poco más curiosa. La envoltura está hecha de grasa, o sea, de lípidos. La última capa, la envoltura. Esta está hecha de lípidos. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacó lípidos? Imagínate algo. El virus mató a una célula. Y lo que hace cuando la rompe es que con su bicapa lipídica se crea su envoltura. Es como las personas que matan osos. Mató un oso y como recompensa con su piel se crea una chamarra. Lo mismo ocurre en los virus. Cuando matan a una célula, con su bicapa lipídica se crean su envoltura. Y resulta que la bicapa lipídica, ¿ok?, tiene glucoproteínas. Y es como se van a formar las espículas. Las espículas, muchachos, son los carbohidratos que a su mismo están mezclados con proteínas. Tienen la función de para adherirse. ¿Ok? Estas sirven para adherirse a una célula huésped. ¿Ok? Entonces, cuando rompen a la célula, ¿ok?, formamos la envoltura y podemos formar las espículas. Las espículas son ganchitos que ayudan a pegarse a la célula huésped. ¿Ok? La información que tenemos abajo nos dice lo siguiente. Que el ácido nucleico, el genoma o el ADN, esto forma parte de nuestro material genético. Tenemos posteriormente a la capsid. La capsid, ¿ok?, va a ser esa primera estructura proteica que va a estar protegiendo o almacenando a nuestro genoma. Y por último podemos tener la envoltura, que la envoltura se forma después de romper a la célula huésped. Y conservamos las glicoproteínas y las convertimos en espículas. ¿Vale? Eso es un virus, es un desgraciado el virus. Vale, ¿qué más podemos encontrar de los virus? Las formas o la clasificación en cómo es que pueden llegar a encontrarse. ¿Ok? Tenemos al virus como helicoidal. El virus helicoidal es el que estamos viendo aquí. ¿Vale? Parece una espiral, ¿verdad? Capsid cilíndrica en espiral alrededor del ácido nucleico. O sea, esto que estamos viendo, o esto cilíndrico, es su capsid. Y adentro del cilindro es en donde encontramos el material genético. ¿Vale? Primera forma de los virus.
la forma helicoidal. Tenemos otra forma, sí, que es el icosaédrico, que es el más común que hemos visto o lo has visto en alguna parte. Este es... Ah, no, ese no es. Este es el icosaédrico, ¿vale? Me equivoqué. Ok, bueno, este es el icosaédrico. Bien, que parece pues un icosaedro. O sea, ¿qué es un icosaedro? Figura geométrica con muchas caras, ¿ok? Este es un icosaédrico, ¿ok? Este es muy común. Es más común encontrarse un icosaédrico que un complejo, ¿ok? Pero bueno, ese es el icosaédrico. Tiene muchas caras, ¿ok? Y adentro, pues está el genoma. Posteriormente tenemos al complejo. Ese es el más bonito. El complejo es una morfología combinada. Cabeza icosaédrica y una cola helicoidal. Vemos. En la parte de acá arriba tenemos al genoma. ¿Ok? Y en la parte de las patitas, ¿ok? En la parte de acá abajo tenemos un cilindro. ¿Verdad? Y las patitas son nuestras espículas. Ayudan para adherirse y del genoma que se encuentra en la parte superior baja, ¿ok? E inyecta el material genético adentro de la célula. Ese es es la forma compleja. Esa es la forma compleja de los virus. Ahora, tenemos a los virus circulares con envoltura, que son los que vimos anteriormente. Son aquellos que tienen las espículas alrededor. Estos virus parecen una célula, ¿ok? Son más frágiles y sensibles al calor y a detergentes, ¿vale? Esos son los virus con envoltura. En cambio, los virus más resistentes que pueden vivir en el aire, ¿ok? Hasta que llegan a un huésped susceptible, son los virus desnudos, que son pura capsid y genoma, ¿vale? Estos son estos desgraciados virus, chicos. Son un mundo lleno de caos los virus, chicos. Me encantan los virus, ¿vale? Entonces, aquí es como los llegamos a encontrar, chicos. Así es como llegamos a encontrar la clasificación morfológica de los virus. Va. Después de hablar de los virus, vamos a conocer un poco cómo es que llegan a trabajar. ¿Cómo trabaja un virus? ¿Cómo es que se reproduce? Vale. Ya como para terminar, chicos, porque ya me estoy quedando sin ideas. No he desayunado nada. Me voy a dormir. La replicación viral, chicos. ¿Cómo es la replicación viral? Primeramente, tenemos a un virus que viene del ambiente, anda viajando, ¿ok? Y llega a una célula, dice SAS. Aquí me quedo. La neta, aquí me quedo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a adherir a la capa exterior de la célula y va a inyectar el material genético que se encuentra en su capsid, lo va a inyectar adentro de la célula, ¿vale? Y ese material genético va a buscar a un orgánulo llamado ribosoma. Y el ribosoma va a leer la información que va a pasar, ¿vale? Y va a comenzar a ensamblar proteínas. ¿Proteínas? Sí. Va a comenzar a ensamblar proteínas. ¿Para qué quiere proteínas? Para comenzar a crear las nuevas capsids o a comenzar a crear las envolturas. Vale. Entonces, el ribosoma va a comenzar a crear proteínas virales. Proteínas virales. Que estas van a ser los chasis para formar a los virus nuevos. ¿Y qué es lo que va a pasar con el material genético? El material genético también se va a duplicar, ¿vale? Por lo tanto, estamos ensamblando a muchos virus, ¿vale? Entonces, después de ensamblar muchos virus, obviamente la célula va a estar muy agrietada, va a estar muy saturada. ¿Por qué? Porque los virus van a comenzar a destruir orgánulos, van a comenzar a destruir a todo lo que hay, ¿vale? Y después de que comiencen a destruir a la célula, después de que se crearon millones de virus en una sola celulita, van a destruir a la célula, ¿ok? Van a romper la membrana y van a romper a la célula, ¿ok? Lo cual va a provocar la famosa lisis celular. Entonces, esto fue la forma en cómo se replica un virus. Primeramente, el virus se une a la célula, ¿vale? El virus penetra la capa de la célula con la función o con la intención de introducir su material genético.
puede perforar o puede meter su material genético cuando la célula esté endocitando algo. Ok, veamos. Existe el desnudamiento, que es la liberación del material genético y la posterior síntesis de proteínas para comenzar a crear el genoma viral y comenzar a crear también las capas proteicas que van a construir a nuestro virus. Ocurre el ensamblaje, que comienza a meterse el nuevo material genético replicado y las nuevas capas proteicas que nos ayudó a crear nuestra ribosoma, ¿ok? Que nos ayudó a crear material genético, ¿ok? Y proteínas. Y por último existe la liberación, que se van a liberar todos los virus a través de la lisis, o sea, la destrucción de la célula. Y así liberamos a todos nuestros virus. Y obviamente estos virus van a buscar otra célula y a otra célula y a otra célula para, pues bueno, dominar el mundo. Bueno, no dominarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo detenemos algo que no está vivo? ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues bueno, un antiviral, chicos, lo que hace es que bloquea el ensamblaje de proteínas. Y el antiviral ayuda a romper el material genético. ¿Ok? Entonces, así es como trabaja un antiviral. No mata al virus porque el virus no está muerto. Entonces, lo que haces es detener su material genético y le dices a los ribosomas, espérense, dejen de estar haciendo material genético porque ese material genético es de un virus. Y nos van a llevar a la ruina. ¿Ok, chicos? Entonces, así es como funcionaría un antiviral, chicos. Bien. Vamos a las últimas preguntas. Se dieron cuenta que los virus fue un tema pues muy cortito. La verdad no es un tema que en el examen profundicen mucho. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué rollo con esto. Dice así. ¿Cuál es la estructura que codifica la formación genética para la replicación de un virus? Son masoquistas, Stephanie. La verdad, la neta. Y son difíciles de ver a los desgraciados, la verdad. Son más pequeños que una bacteria. ¿Ok? Entonces, se dice que son del tamaño de dos lípidos, de dos bicapas lipídicas. Pequeñísimos. Fosfolípidos. El tamaño de dos fosfolípidos. Pequeñísimos, chicos. Un nanómetro, por cierto. Entonces, ¿cuál es la molécula o la estructura que se encarga de que codifica la información genética para la replicación de un virus? ¿Quién es aquella? Obviamente estamos hablando del genoma o el ácido nucleico. ¿Vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Nos dice así. ¿Cómo se denomina a la molécula proteica que sobresale de la partícula viral? O sea, tienes a tu virus y tienes unas estructuras que son proteínas con carbohidratos que se encargan de adherirse a otra célula. Obviamente, cada virus va a tener o va a presentarse de manera diferente. ¿Ok? Pero estas son las que llamamos nosotros como espículas. La espícula es la molécula proteica que sobresale de la partícula viral. ¿Vale? Es una proteica, está hecha de proteína que sobresale, ¿ok? De todo el virus y tiene la función de adherirse. Sí, el virión no sería el virión aquí. Stephanie. Ahora aquí, a lo mejor. Es la estructura del virus que consiste en un genoma de ácido nucleico. Ok, yo voy dibujando. Ácido nucleico. Lo pongo aquí. Vale. Empaquetado en una cubierta proteica. Ok. Una proteica. Vale, ahí lo tengo. O una membrana. Ok, una membrana. Ahí lo tengo. ¿Qué es esto? Acabo de dibujar al virus. Pero como me está hablando de cuál es la estructura del virus, como que hay un poco de ambigüedad. Pero bueno, ¿cómo se le llama a esto? Sí, es un virus, pero también lo podemos llamar virión, si se encuentra en modo patógeno, ¿vale? Entonces, esto es el virión. Sí, el virión es exactamente que el virus. Está hecho de un genoma, la cápside y una capa externa. Sí, son exactamente lo mismo. Depende en qué ámbito se encuentren. Si en ámbito natural o en ámbito patógeno, ¿vale? Ese es el virión. Por último, dice, el proceso de tal es usado por el virus con el objetivo de construir tal y tal que dará paso a nuevos viriones.
Oh, completa el enunciado con los términos correctos. Vamos a ver. El virus ocupa el proceso llamado de síntesis de proteínas, que también se le puede llamar como traducción, para crear proteínas, ¿ok? Crear estructuras que van a ayudar, ¿ok? A formar nuevos virus. Entonces, lo hacemos para construir nuevos genes. La palabra gen no sería el término correcto, ¿ok? Pero sí lo usamos para crear nuevas capsids, porque las capsids están hechas de proteínas, ¿ok? Los peplómeros, muchachos, los peplómeros es una forma de decir espículas. Espículas. Ok, entonces, en la síntesis proteica creamos peplómeros. No, porque las espículas, estas se van a formar, ok, o son las que agarramos de la membrana externa. Ok, los que son los glucolípidos, ok, o los glicoproteínas que están en la capa externa de la membrana, estos ya están hechos. No hay necesidad de formarlos. Por lo tanto, la palabra capsize está bien, entonces está bien, pero los peplómeros, estos no los formamos. Esos ya están hechos. Por lo tanto, agarramos este término gen, ¿ok? Porque lo que hacemos es duplicar el material genético. Entonces, sería nuestra respuesta o nuestro inciso C. El proceso de síntesis proteica es usado por el virus con el objetivo de construir genes o material genético y crear nuevas capsids, ¿ok? O proteínas para crear nuevos viriones, ¿ok? Entonces, esa es la parte de los virus. Son unos desgraciados, la verdad, la neta. Entonces, bueno, chicos, recuerden, hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Una clase un tanto larga, complejita, la verdad, mucha información que hay que estar procesando. Requiere que ustedes estudien mucho esta parte. Y recuerda que aún puedes participar por el sorteo de las 8 anatoguías, ¿ok? Ya te sabes el procedimiento, yo nada más te lo recuerdo, ¿ok? Que aún sigue abierto, aún tienes tiempo. Voy a poner por acá, ¿ok? Una cuenta regresiva, chicos, de cuántos días te quedan para participar. Entonces, pues bueno, chicos, recuerden que aún puedes acceder a nuestra versión Plus a un 50% de descuento. Créeme, no te vas a arrepentir. Es un muy buen material a un muy buen precio. Dura 12 meses, tienes acceso a por nuestro material por 12 meses. Y pues bueno, yo sé que no te vas a arrepentir. Yo lo sé. Entonces, esto ha sido todo por mi parte, chicos. Nos vemos en la próxima sesión. O al rato o hasta el día de mañana, chicos. Dependiendo de cómo esté la vida, chicos. ¿Ok? Entonces, cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.